Muy buenos días, hermanos. Nuevamente estamos en esta mañana temprano aquí para estudiar la palabra de nuestro Dios. Tempranito en la mañana, agradeciéndole al Señor porque nos da el privilegio de estar ante su presencia. Nos da el privilegio de poder contar con su protección temprano en la mañana, dedicándonos para que este día sea un día de bendición, de gozo, de alegría, en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero leer en esta mañana el material. Reflejemos a Jesús para el 23 de julio. Reflejemos a Jesús para el 23 de julio, que lleva por título: Hoy se necesita verdadera religión en la iglesia. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hechos 16:17. Necesitamos verdadera religión en la iglesia. Es el propósito de Dios que mostremos que hemos nacido de nuevo y que en nuestras vidas están obrando los grandes principios de verdad del nuevo nacimiento. Solo así podemos lograr la vida eterna, el reino de gloria. Habrá miles de obreros más que los que hay ahora si el pueblo de Dios se negara a sí mismo, tomara la cruz y siguiera a Jesús. Lo que necesitamos es la santificación del Espíritu Santo, y la necesitamos diariamente. Lo que necesitamos son hombres de oración, hombres que en quietud y humildad, sin ninguna ostentación ni excitación, estén venciendo al yo. Lo que necesitamos es arraigarnos en los principios vivientes de la verdad presente. Satanás se está arrastrando con toda su sofistería para socavar los principios de nuestra fe. Recuerde como cuando Pablo y Silas estaban enseñando en cierto lugar, una mujer se les acercó gritando y dijo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esta mujer estaba poseída por un espíritu de adivinación y con sus predicciones hacía ganar mucho dinero a sus amos. Su influencia había ayudado a fortalecer la idolatría. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Hechos 16:18. Pero, dice usted, ella decía cosas buenas, ¿por qué Pablo la reprendió? Era Satanás el que hablaba por intermedio de ella, con la esperanza de mezclar su sofistería con las verdades enseñadas por quienes estaban proclamando la palabra de Dios. Hoy existe el mismo peligro. El enemigo está tratando de introducir su sofistería por intermedios de quienes debieran estar sobre sus rodillas delante de Dios, orando por una mayor comprensión de lo que dicen las Escrituras, a fin de que puedan estar firmes contra las influencias del mal que llenan el mundo. Dios desea que la sofistería científica sea eliminada de cada corazón. Él desea que censuremos cada mala intención, cada mala obra. Si permitimos que tales maquinaciones permanezcan sin reproches, tendremos que sufrir las consecuencias. Dios desea que acudamos a Él en busca de la luz y que llevemos su presencia con nosotros doquiera que vayamos. El enemigo presentará sus sofisterías con pequeñas raicillas que penetrarán en su experiencia y socavarán su fe. Oro porque sus ojos sean ungidos con el colirio celestial, a fin de que pueda discernir qué es verdad y qué es error. Necesitamos vestir el manto blanco de la justicia de Cristo. Necesitamos caminar y hablar con Dios.
Hemos repetido varias veces de que Satanás lo que quiere es introducir los peligros del mundo a la iglesia de Dios. Y lo hace a través de teorías, de engaños, sofisterías, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Todo eso lo hace porque quiere causar división y problemas en el pueblo de Dios. Y si nosotros no tomamos cartas en el asunto en la iglesia y permitimos que estas personas sigan con intenciones perversas y sigan haciendo sus obras perversas y le seguimos dando parte en el pueblo de Dios, parte en el liderazgo, estamos en peligro de caer en esas sofisterías de Satanás y engaños, y el pueblo finalmente, eventualmente el pueblo de Dios será dividido porque no se está tomando cartas en el asunto. Acabamos de leer que tenemos que cortar con esas personas que lo que causan es división, lo que causan las intenciones son perversas y las obras que hacen son malas cada día. Así que hermanos, por favor, que no seamos parte de esas sofisterías de Satanás, que seamos parte del privilegio que tenemos de ser pueblo de Dios, que obrará de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque tú nos permites en esta mañana temprano estar ante tu presencia para poder estudiar tu palabra, para poder aprender cada día más de ti. Te pedimos que nos ayudes, que limpies nuestra mente, nuestros corazones, que perdones nuestros pecados y que sea tu Santo Espíritu el que hable. Que sea tu Santo Espíritu el que nos toque y que tu voluntad sea la que querramos hacer y no la nuestra. Prepáranos nuestras mentes, nuestros corazones para abrir tu palabra y entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ya llegamos al último día de la lección, porque el viernes es un día de repaso de la semana. Llegamos a la lección número 5 de esta semana, este trimestre, el tercer trimestre del año 2026. Estamos estudiando la lección de escuela sabática, que el título central es Caminando con Jesús, un caminar más cerca de Dios a través del camino a Cristo. En la lección número 4 que estamos nosotros estudiando esta semana, que lleva por título central esta semana la lección, la confesión. Y hemos visto la importancia que tiene la confesión después de recibir el arrepentimiento. Después que recibimos de parte de Dios el arrepentimiento, ese arrepentimiento viene lleno de amor a Dios, a mi prójimo. Entonces yo acepto el arrepentimiento de Dios y entonces ahora viene la confesión. Y hemos estudiado mucho acerca de la confesión esta semana, la misericordia de Dios, tenemos que confesar y perdonar, la confesión tiene que ser específico y sincero, el peligro de la justicia propia. Y esta mañana vamos a hablar acerca de confesión sincera, pero en inglés se llama open confession. Sería en español una abierta confesión, una confesión abierta, una confesión pública, una confesión específica públicamente. Y vamos a hablar acerca de un personaje que tuvo que hacer esa confesión específica, esa confesión abierta.
Y vamos a leer una parte hoy que por favor esperamos que nosotros podamos entender nuestro requerimiento hacia Dios como pueblo de Dios. Acuérdense que esta lección es para el pueblo de Dios. Y nosotros como pueblo de Dios, si no le tomamos interés a la palabra de Dios, estamos en el camino incorrecto hacia la perdición. No existe interés en el pueblo de Dios por la palabra de Dios. Está el interés en el trabajo, está el interés en la escuela, está el interés en vacacionar, está el interés en jugar, está el interés en todo, menos el interés de la palabra de Dios. No tenemos interés ni siquiera estar en la iglesia. No queremos estar en la iglesia. Nos pesa estar en la iglesia. Y así no podemos ser el pueblo de Dios. Como pueblo de Dios, nosotros tenemos que diariamente buscar de Dios. Pero aún su día santo lo tomamos como un día común, cualquiera o cualquier otro. Cualquier otro. No queremos ni siquiera pasar el día santo. Y a veces, y yo lo digo primero yo, a veces cometemos el error de, como voy a ver cosas cristianas, pues pongo la televisión también el sábado. ¿Estamos abiertamente bien con Dios o queremos estar en los dos bandos? Acabamos de leer en el matinal, reflejemos a Jesús para el día 23 de julio, que necesitamos esa verdadera religión en el pueblo de Dios. No tenemos la verdadera religión. Somos una religión como cualquier otra. No tenemos esa religión pura de Isaías 58. No tenemos esa religión pura de Santiago, no. Tenemos la religión común y corriente de las demás iglesias. No nos parecemos a Cristo, nos estamos pareciendo más a las otras iglesias. No respetamos a Dios ni aún en su día santo, ni en su iglesia. Nos comportamos en su iglesia como cualquier otro lugar. Ya no existe la reverencia por las cosas sagradas de Dios. Y eso no es una criatura nueva. Eso no es un pueblo peculiar. Eso no es un pueblo santo separado. Tenemos que empezar a comportarnos como si estuviésemos preparándonos para ir al cielo. Confesión abierta para el 23 de julio. ¿Cómo reconoció Pablo su pecado de manera humilde y específica? Hechos 26, 9 al 11. Hechos 26, 9 al 11. ¿Qué hizo Pablo para que la gente entendiera que su arrepentimiento, su confesión era sincera? Mire. Hechos 26, 9. Yo ciertamente había pensado dentro de mí que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. A Pablo le habían enseñado que Jesús de Nazaret era un impostor, un loco, una persona que lo que causaba era división, una persona que no era verdadero, y Pablo entendió que eso era correcto. Y dice el 10. Después que él pensó que Cristo Jesús era un malvado y que él tenía que luchar contra él, dice el 10, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, aquellos que seguían a Cristo, habiendo recibido autoridad de los príncipes de los sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Fíjense,
Pablo no dice que él mató, sino que él dio su voto, estuvo de acuerdo de matar a los mártires perseguidos por los líderes y sacerdotes de la nación. O sea que en otras palabras, Pablo se consideraba un asesino y lo está confesando, lo está diciendo abiertamente al grupo que está allí, a los que están allí persiguiéndolo y encarcelando, y le dijeron que era un judío falso, y Pablo se está defendiendo, pero Pablo no está defendiendo ni excusando su pecado. Pablo está reconociendo y confesando quién había sido él. 11. Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo se reconoció y confesó que era un perseguidor de los santos de Dios. Era un perseguidor de aquellos que decían que Jesús era el Mesías. Y él lo reconoce, lo confiesa abiertamente. Porque Pablo entendió que tenía que hacerlo para que la gente entendiera que su vida era un milagro, que su transformación era el mayor milagro que puede ocurrir en una persona. ¿Sabe por qué no hay transformación en nuestras vidas? Porque nosotros no lo permitimos y porque nos creemos que no la necesitamos. No lo permitimos y nosotros nos creemos que no necesitamos esa transformación. Por eso no existe transformación en nuestras vidas. Dice aquí en el libro Camino a Cristo, página 41. Los ejemplos de arrepentimiento y humillación genuinos que da la palabra de Dios revelan un espíritu de confesión que no busca excusas por el pecado ni intenta su justificación propia. El apóstol Pablo no procuraba defenderse, sino que pintaba su pecado con sus colores más oscuros y no intentaba atenuar su culpa. O sea que Pablo no intentaba ¿qué? No estaba defendiendo su pecado, no estaba defendiendo atenuar su culpa de haber sido un perseguidor, de haber sido la persona que trató a los seguidores de Cristo de la peor manera posible. Así se identificaba Pablo como el más malo, entendiendo que había cometido los errores más terribles. Estoy buscando una información aquí que la tenía ahorita y se me pasó. Bueno, Pablo es el ejemplo que estamos estudiando hoy acerca de cómo él se sentía después de haber sido transformado y que debía confesar abiertamente todo lo que había hecho en contra de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente pregunta dice así: ¿qué declaró Pablo en su primera epístola a Timoteo? La carta de la segunda epístola a Timoteo fue escrita cuando Pablo estaba encarcelado por segunda vez en Roma. Acuérdense que Pablo fue llevado primero a Roma encarcelado y el César, el emperador de ese momento, lo dejó libre. No, porque dijo que no había hecho nada en contra de Roma, ni nada le interesaba, y lo dejó libre. Y Pablo, fueron soltadas esas cadenas y él dijo: hay unas cadenas que yo no quiero ser libre, que es la esclavitud de Cristo, y de esas cadenas no me quiero liberar. Pero después el mismo emperador que lo liberó quería
construir a Roma nuevamente, le prendió fuego a Roma y culpó a los cristianos y tomaron a Pablo por segunda vez preso para nunca más ser liberado. Y en ese momento Pablo escribió la primera carta a Timoteo. Porque este versículo que yo voy a leer ahora, hay gente que dice, no, Pablo este versículo lo está diciendo antes de ir allá a Arabia. En el año, acuérdense que Pablo fue a Arabia por 3 años y medio, entre el año 34 y 35, cuando entró a Damasco, por ahí 34, 35 más o menos. Pero ahora, Pablo, este pasaje que vamos a leer ahora, lo está diciendo ya cuando estaba finalizando su ministerio. Y fíjense el lenguaje gramático que utiliza Pablo en este pasaje. Primera de Timoteo 1:15. Escuchen bien, si nosotros sabemos de gramática y sabemos del tiempo en la gramática, vamos a entender algo. Pablo fue a Arabia cuando fue bautizado, cuando fue ungido por Dios por 3 años y medio para estudiar allá en Arabia con Dios en el año 34-35. Y ahora Pablo al final de su ministerio dice esto, fíjense. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy. Presente en ese momento que Pablo está escribiendo en la cárcel de Roma. Cristo dice, Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, Pablo está diciendo, en ese momento que está en la cárcel, a punto de ser degollado, a punto de terminar su ministerio, Pablo dice, mira, el Señor Jesucristo, quiero que ustedes entiendan que el Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales hoy, aquí en esta cárcel, encerrado, yo soy el primero. Así que este pasaje, yo no puedo agarrar y decir, mira, Pablo lo que está diciendo, lo está diciendo en el momento antes de ir a Arabia. No, Pablo está en la cárcel, y allí en la cárcel, Pablo dice, Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primer pecador. ¿Entendemos? Para aquellos que dicen que Pablo no era pecador, el mismo Pablo dice, yo soy pecador, ahí en la cárcel. Y yo pecador que soy, Cristo me vino a salvar a mí que soy pecador. El discurso maestro de Jesucristo, página 98. Por favor, esta parte vamos a leerla con cuidado y vamos a apreciar lo que dice la palabra de Dios. Dice así. No debemos ver en nosotros mismos sino flaqueza, ni cosa alguna que nos recomiende a Dios. ¿Okay? Escuchen esto. No podemos estar todo el tiempo diciendo que somos inmerecedores, que somos algo que no debemos la misericordia de Dios. No podemos. Pablo no está diciendo que él no merece la misericordia de Dios. Pablo no está diciendo que él es un pecador empedernido. Pablo no está diciendo que él está separado de Dios. No. Pablo está reconociendo que el pecador fue el que Cristo vino a salvar. Gracias, hermano. Bendición usted también. No veo su nombre. Solamente vi un mensaje ahí, pero no veo los nombres de los que están conectados. Pero gracias, hermano. Igual usted también. O sea, Pablo no está diciendo en ningún momento, ya yo soy tan pecador que Dios no soy parte del pueblo de Dios y Dios no me oye. No. Pablo está reconociendo que es pecador y que necesita el Salvador que es Cristo Jesús. Pero fíjense ahora lo que dice. Voy a volver a leer esta primera oración. No podemos ver en nosotros mismos sino flaqueza, ni cosa alguna que nos recomiende a Dios. Satanás nos dice que todo esfuerzo es inútil y que no podemos remediar nuestros defectos de carácter. O sea, ¿quién es el que dice que nosotros somos tan pecadores que no podemos hacer nada?
ya que se perdió todo, Satanás. O sea que si hoy hay personas que dicen que Dios no escucha pecadores y que ya tú eres tan pecador que Dios no te puede escuchar, ya tú eres tan pecador que no hay remedio para ti. Si hoy tú escuchas eso, eso viene de Satanás, no es de Dios. Bienvenida hermana Velázquez. Satanás es el que dice, tú eres muy pecador, no puedes orar, Dios no te va a escuchar. Escúchenlo, no lo estoy diciendo yo, esto está en el discurso maestro de Jesucristo. Sí, porque hay un grupito por ahí que se creen muy santos, que dicen que ya no pecan. Abiertamente ellos dicen que no pecan. Y que si yo o tú, que somos pecadores, queremos que Dios nos escuche, tenemos que ir a través de ellos, tenemos que buscarlos a ellos, porque Dios sí lo escucha a ellos, pero no nos escucha a nosotros que somos pecadores. Pero ¿qué dice aquí? Satanás nos dice que todo esfuerzo es inútil y no podemos remediar nuestros defectos de carácter. Cuando tratemos de acercarnos a Dios, sugerirá el enemigo, Satanás, va a decir esto: de nada vale que ores. ¿Acaso no hiciste esa maldad? ¿Acaso no has pecado contra Dios y contra tu propia conciencia? Pero podemos decir al enemigo que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso, hermanos, estas personas que tienen estos seguidores y gente que dice amén, son gente que no estudian la palabra de Dios. Son gente que se dejan llevar por la palabrería que ellos utilizan de convencimiento. Se presentan como personas cristianas verdaderas, se presentan como personas que son sabios de la palabra de Dios. Y tú no le puedes enseñar nada a ellos, porque ellos sí conocen la palabra de Dios. Y ellos sí son los verdaderos y únicos que pueden interpretar la palabra de Dios. Nadie más la puede interpretar. Pero ¿qué es lo que dice Satanás? ¿Qué es lo que dice Satanás? No, tú eres muy pecador, Dios no te va a escuchar, tú has cometido demasiado pecado. Eso es lo que dicen estas personas. Y ese pensamiento viene ¿de quién? De Satanás. Porque sigue diciendo, cuando sentimos que hemos pecado y no podemos orar, ese es el momento de orar. ¿Cómo? Espérate un momento. Espérate un momento. Porque yo acabo de leer algo que está en contra de lo que dice Juan 9:31. ¿Qué dice Juan 9:31? Porque estas personas utilizan Juan 9:31 para decir que yo como pecador no puedo orar a Dios. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Pero acuérdense, esa era la enseñanza de los líderes judíos. Esa no es la enseñanza de la palabra de Dios. Porque el mismo Salomón, cuando terminó la construcción del templo, dijo, si tu pueblo pecare y se apartare de ti, y tu pueblo hiciera lo malo, y tu pueblo estuviese en pecado, y tu pueblo viniera a esta casa y orare para pedir perdón por sus pecados y orar aquí en este lugar, tú lo escucharás. Eso enseña la palabra de Dios. Pero los líderes judíos, fariseos, que se creían santos, sin necesidad de un Salvador, sin necesidad de arrepentimiento, Cristo le dijo, ustedes tienen que arrepentirse. Y ellos dijeron, ¿arrepentirnos de qué? Nosotros tenemos como padre Abraham, nosotros no somos bastardos. Y ellos enseñaron al pueblo que Dios no escucha a los gentiles, pecadores, publicanos, prostitutas. Dios no escucha a ellos, Dios solamente lo escuchaba a los santos, a ellos. Y esa enseñanza llegó al punto de que la gente lo creía. Y este hombre que había sido ciego, había sido curado por Cristo,
le dice a ellos, ustedes nos han enseñado a nosotros que Dios no oye a pecadores. Y ustedes llaman a Cristo un pecador. ¿Cómo es que Dios, si no oye a pecadores, cómo es que Dios oyó a este pecador que ustedes dicen que es pecador? Pero ¿de dónde viene esa creencia? De Satanás. Dice aquí, cuando sintamos que hemos pecado y no podemos orar, ese es el momento de orar. ¿Quién nos dice que no oremos porque somos muy pecadores y Dios no nos oye? Satanás. Así que Nelson Cuarto Ángel, el tercer Elías, el así llamado tercer Elías, y Víctor Rodríguez, cuando te dicen a ti que Dios no oye pecadores, que tienes, si tú quieres que Dios te oye, tienes que ir a través de ellos que son santos. Esa creencia que ellos están trayendo al pueblo, ¿viene de quién? De Satanás. Porque según el discurso maestro de Jesucristo, palabra de Dios, página 9 dice, cuando sentimos que hemos pecado y no podemos orar, es el momento de orar. Podemos estar avergonzados y profundamente humillados, pero debemos orar y creer. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, Ramón Ayala, soy el primero. El perdón es una dádiva que se nos concede a causa de la justicia inmaculada de Cristo. Mi perdón no viene porque Nelson Cuarto Ángel o Víctor Rodríguez diga que yo soy perdonado. No. Mi perdón viene si yo tengo fe, si yo creo y confío en Dios y me presento como Pablo, pecador, reconociendo que soy un pecador y que necesito la palabra de Dios digna, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso dice la palabra de Dios. Yo pudiera sacar todo esto de contexto y puedo decir, no, espérate, Pablo, tú estabas diciendo eso. Cuando Pablo dijo, yo soy pecador, soy primero, estaba hablando antes de ir a Arabia, antes de ser justificado allá en Arabia. No, Pablo lo está diciendo en la cárcel. En ese momento que está en la cárcel, Pablo dice, yo en este momento soy el primer pecador que en Cristo vino a salvar. Pero si no estudiamos la palabra de Dios, todas estas ciencias falsas, todas estas teorías, todas estas sofisterías nos van a llevar en enredo. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros no aceptamos la palabra de Dios. Decimos que aceptamos la Biblia, solo la Biblia. ¿Sabes qué? Cuando usted le toca el mensaje de la dieta a las personas, la gente no acepta la dieta de la Biblia. Aceptan la dieta de la Biblia, pero la que me conviene a mí. Porque la dieta de la Biblia, la dieta bíblica que Dios le dio al hombre, que es la voluntad de Dios, que el hombre tenga esa dieta, es la dieta que no contiene nada animal, absolutamente nada animal. Todo es a base de las plantas, de las semillas, de las frutas que Dios nos dio. Pero como a mí me gusta la leche, el huevo y el queso, yo dejo la carne, sí, porque no puedo comer carne, pero como me gusta la leche y el huevo, yo me voy a la dieta después del diluvio. Y aceptamos las citas que dicen del espíritu de profecía, que no podemos poner la leche y los huevos como igual a la carne. Que no era el momento de dejar eso. Pero la cita donde ella dice, en mi casa ya por muchos años no se utiliza leche, ni huevo, ni queso. Esa no la aceptamos. Y la cita donde ella dice que ni una sola onza de queso debiera entrar en nuestro sistema porque no lo podemos digerir, no la aceptamos. Entonces, cuando aquí dice esta gente, cuando aquí dice que Dios oye al pecador empedernido, cuando aquí dice que debemos orar, cuando nos sentamos más pecadores, esa cita no la aceptan.
Cuando Pablo dice que era el pecador más grande en el momento de la cárcel, esa cita tampoco la aceptan y la sacan de contexto. Porque eso es lo que nos gusta hacer nosotros como cristianos. Nos gusta escoger lo que a mí me gusta. No quiero hacer la voluntad de Dios. Por eso somos rebeldes, por eso somos irreverentes, por eso no nos interesan las cosas sagradas de Dios. Porque lo que Dios dice en su palabra, yo lo acepto si yo quiero y si me conviene. Si no me conviene, no lo acepto. Y estamos igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quiso ser dirigido por Dios. El pueblo de Israel no quiso escuchar la voz de Dios y pidió un rey. Y el rey le enseñó a comer lo que quisieran, a tener las mujeres que quisieran. El rey le enseñó a adorar como ellos quisieran. Y hoy tenemos pastores que aceptan lo del Espíritu oficial, lo que les conviene, pero como hay cosas que les gusta comer, eso, las otras citas no las aceptan. Y queremos que el pueblo sea reverente, queremos que el pueblo acepte las cosas sagradas. Si yo con mi vida espiritual, mi testimonio, ¿qué testimonio le estoy dando al pueblo? Si yo con mi cuerpo estoy haciendo lo que a mí me dé la gana. Pablo entendió que él tenía que reconocer que era un pecador si quería ser salvo. Aquel que no reconoce que es pecador, la salvación no es para él. La salvación es para el que reconoce que es pecador y necesita un Salvador. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué ha prometido Dios? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Juan 1:9 dice, vamos a leer el 8. Vamos a leer del 8 al 10. Vamos a leer del 8 al 10 para poder entender el contexto y para poder entender lo que Dios quiere de nosotros y lo que Él quiere hacer con nosotros. Juan 1, 8 al 10, dice el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No, eso es para, aquí dice, espera, mira, vamos a ver. Mira lo que dice la gente, que dice la Biblia. Escuchen. Si decimos que no tenemos pecados antes de ser justificados, añaden eso, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que este versículo es para los de antes de ser justificados. 10. 9. Si confesamos nuestros pecados antes de ser justificados, esos pecados que cometimos antes de ser justificados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados de antes de ser justificados y limpiados de toda maldad. El 10. Si decimos que no hemos pecado antes de ser justificados, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahí dice eso, ahí dice no. Si decimos que no hemos pecado, Pablo dijo, señores, hasta hoy, hasta aquí encerrado en la cárcel, yo soy un pecador. ¿Cuándo fue Pablo justificado? Pablo lo está diciendo al final de su vida. No lo está diciendo antes de ser justificado ni al principio. Lo está diciendo al final de su ministerio. Pablo al final de su ministerio dice, el Señor vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí está Nelson Cuarto Ángel mandándome un montón de sus teorías falsas. Porque yo le he mandado esto que dice aquí, que dice que Pablo le ha explicado a él. Pero no, me manda sus teorías falsas. Él dice que él es el espíritu de profecía para la iglesia de hoy. Hermanos, tengamos cuidado. Satanás está tirando por todos lados porque Satanás quiere que nosotros nos perdamos todos. Cristo busca la salvación de todos y Satanás quiere que todos nos perdamos. Si yo digo, Ramón Ayala, yo digo que yo no soy pecador y que no tengo pecado en mí, yo digo que Dios es un mentiroso y no tengo la verdad.
Eso dice la palabra de Dios. Yo no puedo distorsionar el pasaje para que diga lo que yo quiero que diga. ¿Ok? Tú quieres seguir, perdón, adorando a Dios como tú quieras. Tú quieres seguir vistiéndote como tú quieras. Tú quieres seguir comiendo lo que tú quieras. No hay problema. No hay problema. Nosotros podemos hacer lo que queramos con nuestra vida. Yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Yo puedo vivir la vida como a mí me dé la gana. Yo no tengo problema. Salomón lo dijo, mira, joven, haz lo que tú quieras. La Biblia lo dice claro, ve y goza, bebe. Haz lo que tú quieras con tu vida. Lo dice claramente la Biblia. Sí, pero acuérdate, bien claro, acuérdate. Tú puedes vivir como tú quieras, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida, tú puedes disfrutar tu vida como tú quieras, pero acuérdate que de todo lo que tú hagas vas a tener que dar cuenta ante el Dios, ante el juez. Eso dice la Biblia. Camino a Cristo, página 41. El corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y del costo del Calvario. Y como el Hijo se confiesa a un Padre amoroso, así presentará él, que esté verdaderamente arrepentido, todos sus pecados delante de Dios. Yo puedo creer que soy santo y que no peco. Yo lo puedo creer. Yo puedo decirle a ustedes, yo soy santo y no peco, porque en Cristo no se peca. Pero la Biblia dice que soy un mentiroso y que no tengo verdad. No existe verdad en mí. Y como no existe verdad en mí, pues ni siquiera deberían escucharme. Porque yo le estoy diciendo a Dios mentiroso. Yo quiero leer un párrafo del matinal en los lugares celestiales para el 23 de julio. Para el 23 de julio, en los lugares celestiales, dice así: hermano y hermana míos, os insto vivamente a prepararos para la venida de Cristo en las nubes de los cielos. Echad de vuestros corazones cada día el amor al mundo. Experimentad lo que significa el compañerismo con Cristo. Preparaos para el juicio, para que cuando Cristo venga para ser visto de todos los que creen, estéis entre los que lo verán en paz. Ese día los redimidos brillarán en la gloria del Padre y del Hijo, en los lugares celestiales para el 23 de julio. La pregunta que nos debemos hacer nosotros hoy, el día de salvación, hoy que es el día de salvación, la pregunta que nosotros nos debemos hacer es la siguiente: ¿estamos preparados nosotros para que cuando Cristo diga consumado es, mi nombre se quede en el libro de la vida? ¿Estoy yo preparado para que cuando Cristo diga consumado es, nosotros estemos en el lugar de poder ser liberados de las plagas que caerán en este mundo? ¿Me estoy yo preparando físicamente y espiritualmente, haciendo toda la voluntad de Dios hoy, que no hay problema, que tengo libertades? Si yo me quiero preparar, yo tengo que hacer la voluntad de Dios hoy. Que no me está persiguiendo nadie con una espada para cortarme la cabeza, que no me está persiguiendo nadie para matar a mis hijos. ¿Estoy yo listo para que cuando eso ocurra, yo esté del lado correcto?
¿O voy a hacer yo de lo que digan a las piedras, caer sobre mí, para que no vea yo la gloria de aquel que viene en las nubes? Sinceramente, y es triste, bien triste, que el así llamado pueblo de Dios tenga más interés en las diversiones de este mundo, en todo lo que este mundo ofrece, y no tengamos interés en la palabra y las cosas espirituales. Duele. Duele que para todo lo demás saquemos tiempo. Duele que la gente solamente quiera alimentarse una vez a la semana de la palabra de Dios. Y así decimos ser el pueblo de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a destruir todo eso con la ayuda de Dios y poder ser parte del pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias nuevamente. Ante ti estamos de rodillas para darte gracias, que aún todavía hoy tu misericordia y tu amor están disponibles para aquellos que te buscan abierta y sinceramente de corazón. Decimos ser tu pueblo. Decimos pertenecer al pueblo que tiene la verdad. Pero nos estamos comportando más como el mundo que tu pueblo. Condenamos al pueblo de Israel que recibió tanta verdad, tanta luz y te rechazó. Pero nosotros estamos en esa misma condición. Estamos vagando por este desierto de este mundo. ¿Por qué? Por nuestra mundanalidad, por nuestra incredulidad. Ayúdanos, perdónanos. Y nuevamente te pedimos como David, límpianos y danos de tu Santo Espíritu para poder seguir hacia adelante llevando este evangelio de paz y de amor a un mundo que perece. Pido que bendigas a las personas que nos están viendo en esta mañana. Veo un nombre solamente en hermana Ñi. Tú la conoces, yo no la conozco. Que tus brazos de amor y misericordia la abracen y que tus ángeles batan sus alas para que el maligno no pueda estar en su hogar y en su familia. A los demás también oramos pidiendo lo mismo. Bendícenos durante este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, gracias. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, por pasar este tiempito, estos 45 minutos. Gracias. Y acuérdate, no le creas a Satanás. Satanás no quiere que tú ores. Satanás quiere que nos sintamos perdidos, sin remedio. Pero acuérdate que todavía, hoy, el 23 de julio, todavía los brazos del Señor están abiertos esperando que tú, hijo de Dios, vuelvas al hogar. Que el Señor los acompañe en este día.